En un momento de tensiones globales y redefiniciones estratégicas, Estados Unidos propone el regreso al orden internacional del siglo XIX. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos en el día de hoy Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Y hoy conversamos sobre la propuesta de un mundo dividido en hemisferios y entre grandes potencias. Una propuesta que surge, interesantemente, no de gobiernos totalitarios con ambiciones imperialistas, como pudieran ser Rusia, China, Arabia Saudita. No, nace de los Estados Unidos, un país que ha pretendido ser luminar de la democracia y el Estado de Derecho. Y entre muchas cosas nos preguntamos hoy, ¿podría esa división hemisférica afectar nuestras percepciones del cristianismo en América Latina? Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo, descárgalo y escúchalo cada semana gratuitamente en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o donde quieras que descargues tus podcasts. También te invitamos a que compartas esta conversación en tus redes sociales. Nos ayudas grandemente en expandir este trabajo que hacemos de forma orgánica y además beneficias a tus amigos y seguidores permitiendo que participen de este tiempo juntos. En un momento de tensiones globales y redefiniciones estratégicas, la administración del presidente norteamericano Donald Trump propone nada menos que un regreso al orden internacional del siglo XIX. Un mundo de esferas de influencia y poder desnudo entre grandes potencias. Pero, ¿qué implica este viraje para Estados Unidos? ¿Qué implica para sus aliados y para la estabilidad global? En este episodio examinamos la idea central del análisis de Robert Kagan, escritor, periodista y colaborador en The Brookings Institution, que ha publicado recientemente un artículo en The Atlantic. En ese artículo comenta la insistencia del presidente Trump de restaurar el orden internacional inspirado en el siglo XIX, donde los acuerdos multilaterales ceden ante la competencia entre superpotencias hemisféricas. Según ese análisis, esa visión implica abandonar el liderazgo global cooperativo que Estados Unidos dice haber ejercido durante décadas y reemplazarlo por una estrategia en la que cada potencia impone sus intereses regionales que eventualmente resultará en un hemisferio menos próspero y un mundo menos seguro. Y bueno, yo quisiera saber, Guillermo y Elsa, sus impresiones generales, quizás del artículo, por supuesto, pero de esta propuesta de crear un mundo al estilo decimonónico, ¿no? Resucitar esta idea de imperios hemisféricos, de áreas de influencia y de crear dificultad en lo que parecía un mundo donde la diplomacia imperaba, ¿no? Siendo un pro-evolucionista, como me he titulado a mí mismo, en muchas áreas y en muchos foros, Ajá. yo esperaba que la educación y que el progreso del ser humano, siempre ascendente y yendo hacia un perfeccionamiento increíble, iba a darnos una especie de país, o países, una especie de sociedad armónica, donde todos fuéramos capaces de articular ideas, de tener libertad, de tener todo tipo de beneficios, y no solamente que beneficiaran a los que más tienen, pero a todo el mundo. Eso era lo que yo creía hasta hace poco. Y ahora, cada día que me levanto, veo que todos estos sueños e ideas están al borde del precipicio, con todo esto que está comenzando a aparecer, porque cada día hay noticias más espeluznantes en cuanto a que nos aproximamos a un abismo de las ideas. Casi que yo creo que estamos al borde de eso, ¿no? Es bien interesante que tú expreses de entrada tu escepticismo en esta idea del progreso constante para la humanidad. ¿Tú no crees que exista? No, ahora ya no creo, honestamente. Es un momento de analizar el estado global de las cosas, desde el sistema económico, político, social, incluso lo que más nos llega a nosotros, ¿no? El mundo teológico, eh, la evolución de la fe misma, siendo eh, influenciada, aunque no debería, pero siendo influenciada realísticamente hablando, por la política del día. Y yo creo que, bueno, recuerdo cuando estaba
estudiando licenciatura, que nos decían que los sistemas políticos y los sistemas socioeconómicos todos tenían un desarrollo y también tenían un tiempo de implementación y luego venía su fin, iban a ser reemplazados por otros sistemas. Y así estudiábamos el socialismo, el comunismo, el capitalismo, la economía mixta, ¿verdad? Y creo que ahora estamos en un momento, sí, tal vez de regreso, porque a veces parece que estamos llegando a estos momentos imperialistas de nuevo. No solamente estoy hablando en lo que se pueda dar en los Estados Unidos, pero en otros países de Europa, de Sudamérica, eh, se esté dando también en países de Asia, socioeconómicamente hablando. Pero estas evoluciones son naturales, son una realidad de que el mundo va cambiando. Eh, Sin embargo, cuando estamos enfrentando este tipo de cambios, tenemos responsabilidades morales, responsabilidades éticas, eh, que bíblicamente nos dictan, ¿verdad?, de pararnos en ciertas ocasiones de un lado y en otras ocasiones de otro en cuanto a la historia y los momentos que estamos viviendo. Y Oye, yo creo que ahorita es un momento de esos. yo estaba preguntándome si es legítimo hablar de un cambio, ¿no? Porque realmente esta idea de reforzar, expandir, la idea de la doctrina Monroe, ¿no? Y el presidente y la administración Trump ha tenido mucha admiración por presidentes que siempre han gravitado hacia esas ideas expansionistas, imperialistas, ¿verdad? Y dar este viraje estratégico donde la amenaza principal no es el exterior lejano, sino el vecino que tenemos en el sur o en el norte ahora con Canadá y Groenlandia, ¿verdad? Y esta idea de un dominio militar, económico, global, ¿no? Que cubra el planeta, realmente no es algo nuevo. Yo creo que lo que es nuevo es su naturaleza explícita. Es decir, desde hace mucho tiempo Estados Unidos ha defendido sus intereses, ¿verdad?, en lugares tan remotos como el Golfo Pérsico, ¿verdad? Ahí pasan barcos cargados de petróleo que se necesitan en Estados Unidos y la acción militar es recurrente en esa zona, ¿verdad? Y lo mismo en el Mar de la China y en el Pacífico del Norte y en el Atlántico Norte y todas estas cosas. Me da la impresión que lo que ha cambiado es este carácter explícito. Es decir, ahora no estamos disimulando, estamos diciendo las cosas tal como queremos que sean. El problema lo veo yo desde otro punto de vista, y es que en un sentido los países en general, a raíz del rápido desarrollo que han tenido las tecnologías, de pronto se encuentran con una serie de necesidades que no pueden cubrir, por ejemplo, el litio, el cobre, minerales raros, como se les ha llamado. Entonces hay países que los tienen y lo tienen en demasía, a diferencia de grandes potencias económicas, militares, que los necesitan y no los tienen o los tienen en escasos recursos. Ante eso, se impone una teoría entonces de dominio de un área, de una región, para tener acceso directo a estos recursos lo antes posible. Y los países que los tienen, Brasil, Argentina, la parte sur del continente americano, por ejemplo, no tienen más recursos que mirar de una manera muy cautelosa el señor, el amo que va a dirigir la cosa, porque nos puede cortar a lo mejor otro tipo de recursos que nos hace mucha falta, ¿no? Tecnológicamente hablando. Entonces yo creo que la alineación viene a ser una cuestión directa. Hay una necesidad de reconocer que esta alineación no solamente está ocurriendo, pero va a ocurrir, querámoslo nosotros o no. ¿Qué país, por ejemplo, que tenga grandes reservas del agua? Vamos a poner un ejemplo concreto que apareció en una de las películas de James Bond, en donde el recurso que estaban las transnacionales interesadas no era el petróleo, era el agua, porque habían grandes vetas subterráneas de agua, y entonces había una compañía que quería explotar eso y llevarla a las regiones del mundo donde no había agua. Y esta película
que no pasó con mucha gloria en los cines. Yo la he visto varias veces y creo honestamente que se va a convertir en el tema de fondo en los próximos 20 o 30 años para regiones que no tienen agua literalmente. Es decir, el país que tenga recursos hoy día va a tener necesariamente que responder a aquel que tiene la fuerza, a aquel que tiene el interés geopolítico, lo quiera o no, porque no hay otros recursos. Ya. Y esto puede sonar a una actitud fatalista, pero es que no veo otra solución. Pero yo la veo más que fatalista, Guillermo, un poco contraintuitiva, porque si se trata de recursos y ahora el énfasis es hemisférico, nos vamos a centrar desde el polo norte al polo sur en el hemisferio occidental, ¿verdad? En las Américas, pues estamos privándonos de recursos que pudiera haber en África, en Asia, en otras partes del mundo, ¿no? O sea, de alguna manera hay algo más, me da la impresión que está informando esta ambición hemisférica, este imperium hemisfericum. No pueden ser intereses personales de las personas que han llegado al poder. No estoy hablando de un líder en particular, estoy hablando de un modelo que parece que se está dando en los últimos años en diferentes países, Europa, Latinoamérica, Norteamérica. Y lo que me llama la atención son las alianzas, hablando de Rusia. Pienso cómo se está dando la mano con los jeques árabes, ¿no? Van los jeques árabes a darle literalmente estrechar la mano de Vladimir Putin a Rusia. Eh, Putin se va a estrechar la mano de Xi Jinping en China, y sin embargo China depende de los intereses económicos y de las transacciones comerciales con Estados Unidos. Ujú. Entonces, las relaciones son bastante complejas. Ya. Tal vez se estrechen la mano países lejanos en cuanto a cuestiones de defensa militar, pero luego existen las interacciones de grandes amistades, ¿verdad? Con los Estados Unidos y otros países de Europa, cuando existen esas dependencias de productos, de industria, de infraestructura y de intercambio monetario. Ya, quizás no tanto amistades, pero afinidades ideológicas y ambiciones comunes, exactamente, Intereses. intereses Ujú. comunes. Pero sea como sea, Guillermo y Elsa, me da la impresión que el panorama no luce muy bien para América Latina, ¿no? Nuestra América Latina es el hemisferio en el que por ahora la administración Trump, y yo creo que si eso sucede, futuras administraciones norteamericanas no van a abandonar esa gran conveniencia. No se ve muy bien para los países de América Latina el futuro. No se ve bien y en parte también yo creo que, como dice Elsa, hay muchos intereses personales en juego y lo decía el antiguo dicho, ¿no? Que apareció en alguna obra literaria famosa: poderoso caballero es don dinero. Y muchos de los que gobiernan, de los que tienen algún tipo de autoridad en nuestros países, tienen mucha debilidad por el bill metal, como alguien también lo llamó, y que tiene que ver con intereses personales para ellos, para sus familias, en donde en realidad tratan de acomodarse lo mejor posible con aquel que está dictando las órdenes. Fíjense ustedes, por ejemplo, que Estados Unidos, junto con Israel, y junto con quizá Francia y otros países europeos de menor calidad, monta o cuestión económica o fábrica, son los grandes proveedores de armas para todo el mundo. A todo el mundo tienen que venderle sus artefactos, algunos de ellos extraordinariamente caros y extraordinariamente poderosos, y todos los países, sin excepción, están dependiendo de estas fábricas de armamento, que son muy poderosas, pero ¿a cambio de qué están vendiendo estas armas? A cambio de los recursos naturales que cada país tiene y ofrece. Y este es el problema en el que nos estamos metiendo cada día más, o que nos hemos metido después, yo diría después de la Segunda Guerra, ¿eh? Ya. Antes aparecía como algo más neutral, si se quiere, pero ahora ya es una cuestión completa y absolutamente visible, a tal extremo que hay una revista que se llama Strategic War, algo así, que detalla en forma directa, con dineros, con costos, la cantidad de armas disponibles
quién compra y quién vende, y es público. No hay ningún tipo De de tapujo, no, secreto en no hay eso. secreto. Ujú, ujú. Ya. Yo estaba pensando en que de las muchas cosas que pudieran perderse con esta resurrección de un imperio al estilo siglo XIX, ¿no? La fragmentación del sistema jurídico internacional, ¿no? La vuelta a hegemonías de superpotencias, ¿no? Colonialistas, eh, el debilitamiento de las autonomías de los estados, ¿verdad? Que no pueden jugar al mismo nivel, al mismo peso. Hay algo que verdaderamente me preocupa, dado que muchas de estas opciones que se nos presentan desde las plataformas de poder en los Estados Unidos son ampliamente endorsadas por la cristiandad norteamericana, llamémosla así, ¿verdad? Y sin embargo, una de las consecuencias de todo esto es la pérdida de legitimidad moral, ¿verdad? Que yo creo que es algo de lo que no se habla demasiado, pero que sería una consecuencia realmente nefasta para lo que ha sido la presencia de los Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Porque la riqueza monetaria, el bienestar económico de un país como Estados Unidos, posibilitó el envío de una gran cantidad de misioneros de todas las religiones, sectas y cultos a todos los países del mundo. Entonces, claro, por la abundancia de la cuestión económica, muchas empresas, vamos a llamarle cristianas, se constituyeron en eso, en empresas de envío de misioneros a todas partes, y en donde se llevaba no solamente lo que se creía que era el mensaje, vamos a llamarle, del Evangelio, pero también cuestiones culturales, cuestiones que tenían que ver más bien con las ideas políticas, sociológicas que pudiera tener Estados Unidos, y que se adentraron en el ámbito evangélico a todo nivel, por supuesto en Latinoamérica, ¿no? ¿Ya? A tal extremo que hablábamos el lenguaje misionero como tal, y nos posesionábamos de muchas ideas que realmente no tenían nada que ver con la cultura nuestra. Y Ya. sin embargo, las considerábamos algo realmente novedoso, incluso que había que seguirlas, ¿no? Ya. Y de hecho, me encanta que toques ese punto, porque creo que, por supuesto, en el mundo informativo pocas veces se va a tocar el impacto que pudiera tener en la fe de la gente, este tipo de movimientos políticos y sociales a nivel global. Pero interesantemente, la expansión evangelizadora del siglo XIX de Estados Unidos hacia América Latina fue justamente impulsada por la doctrina Monroe, ¿verdad? Que rindió programas de evangelización en el Caribe, en Mesoamérica, en México, en Guatemala, ¿no? Y es por eso que ahora, si tú vas al sur de México, encuentras una presencia de la Iglesia Reformada Presbiteriana de casi 150 años, ¿verdad? Ciento y pico de años, ¿verdad? Es algo que empezó en esa época. Puerto Rico, por ejemplo, la evangelización también a las postrimerías del siglo XIX, partiendo de los Estados Unidos, se divide la isla de Puerto Rico entre las grandes denominaciones protestantes como si fuera un pastel, ¿verdad? Y me preocupa si estaremos en el anticipo de algo similar, donde no solamente hay una hegemonía de carácter político, social, económico, donde imperan los intereses norteamericanos sobre cualquier otro interés, muchas veces impuestos con la diplomacia del garrote, pero si también tendremos esta otra consecuencia de nuevas ideas que se van a filtrar en la fe y que van a colonizar de nuevo, de alguna manera, la manera de pensar de los evangélicos, particularmente en América Latina. No creo que es un problema tan grande para los católicos, pero creo que es un problema grande para los evangélicos. ¿No? Y no sé si está pasando ya, no sé qué piensan de Mire, esto. la teoría del garrote tiene que ser acompañada de la zanahoria y el No, garrote. no, no. El garrote que yo decía era el garrote del trancazo. No, Ajá. no el palito que cuelga la zanahoria, no. La diplomacia del garrote es si no haces lo que te digo, te mando O sí o sí. a los soldados, te mando a las tropas, ¿no? Esa es pero la idea de que pudiera afectar también la percepción, la concepción de la fe cristiana protestante bajo esas influencias, ¿verdad? Creo que esas influencias ya se han venido dando en los ¿Verdad? últimos ¿Verdad? decenas de años, Gerson. ¿Verdad? Sí, Ujú. sí, sí, sí. Ya Latinoamérica tiene muchos años de haber sido influida, a veces intencionalmente, y yo creo que a veces con el mejor
de los motivos, ¿verdad? No quiero pensar mal del 100% de las agencias misioneras en el mundo. Sí, de algunas que intencionalmente mandaban espías, ¿verdad? Bueno, no sé si las agencias, pero seguramente el gobierno norteamericano aprovechaba a Así las es, así es. agencias, sí. Pero yo creo que esa exportación de los Estados Unidos teológicamente hacia Latinoamérica se ha venido dando ya por decenas de años. Y la influencia ahora la estamos viendo a tal grado de que se ha visto afectado el pensamiento teológico netamente latinoamericano, que proviene dentro de nuestras preocupaciones, de nuestras realidades, de nuestras raíces, de las carencias que vivimos en Latinoamérica, asimismo como las particularidades de que vivimos en un mundo altamente rico, Mm. naturalmente hablando. Que hay para Tenemos, todos, hay para todos. de verdad que sí, hay otro sinfín de problemas sociales y económicos, incluso el tema de la violencia, Ujú. que querrámoslo o no, está ligado con los Estados Unidos. Estoy hablando en particular con los cárteles latinoamericanos, ¿verdad? Que compran armas de los Estados Unidos, pero que también venden la droga que producen en Latinoamérica y la importan a Estados Unidos. Eso es una de muchas cosas que no vemos y que no hablamos directamente y honestamente, incluso dentro de la iglesia. Ya. Pensamos el mensaje que nos dan los medios norteamericanos y creemos que todo lo malo viene de Latinoamérica y que estamos afectando a Estados Unidos cuando en realidad son los Estados Unidos los que lo están provocando. Y justamente me refiero a eso, a la pérdida de esa legitimidad moral conectada con esta idea de que el evangelicalismo o la iglesia evangélica protestante en América Latina existe en gran medida, no en su totalidad, pero en una gran medida, justamente en esta expansión imperialista norteamericana que comienza en el siglo XIX y que continúa a lo largo del XX y que se empuja y explota para después de la Segunda Guerra Mundial, como Guillermo decía, ¿no? Y que nos ha presentado, como tú dices, desde hace tiempo, un evangelio que en realidad no nos representa y que guarda silencio ante muchas cosas, justamente porque no tiene este talante moral, porque hay temas que queremos abrazar y otros temas que no queremos ni tocar porque son inconvenientes a cualquiera de estas ideas de imperium hemisfericum, ¿verdad? Y no sale de sobra el comentar en la ola que hubo en los años 70, 80, ¿verdad? De lo que se denominaba como la teología de la liberación. Algo que venía en sus raíces de la teología afroamericana, pero también tuvo sus raíces en la teología latinoamericana, netamente respondiendo a las necesidades y a las realidades de Latinoamérica y que fue tachada en los Estados Unidos y en Europa como el socialismo entrometiéndose en la teología, en el cristianismo. Ya. Entonces se vio con mucha sospecha cuando en realidad creo que surgía, objetivamente hablando, lo más objetivamente que puedo hacerlo, estaba surgiendo como respuesta a las necesidades reales de ministerios y de personas que eran ministros entre la gente latina que necesitaba de Jesucristo. Y se vio con mucha sospecha por parte de los norteamericanos y los europeos. Ya, y la resistencia que se genera teológicamente desde esas plataformas, algunos de los pensadores las trazan a los tiempos de la conquista, ¿no? Que no es, y de la Ujú. colonia, no es algo reciente, sino que siempre ha estado ahí. Hay ejemplos donde la iglesia católica en esa época se debate en qué hacer con los indígenas, con los pobres, Ujú. con los esclavos que venían del África. Así que en estos días, interesantemente, estaba conversando con una de mis hijas de cómo yo pensaba debió sentirse San Agustín al ver el saqueo de Roma, a ver la crisis que todo eso provocó, la presión pagana sobre el cristianismo, ¿no? Y se dice que justamente escribió La ciudad de Dios para ofrecer esa visión cristiana de la historia, ¿verdad? De la sociedad, ese deseo pastoral de consolar y fortalecer a los fieles.
Y no sé si ustedes piensan escribir algo tan importante como la ciudad de Dios ante todo esto que está pasando. Pero por lo menos... Tal vez Guillermo ya esté Guillermo yo creo que ya tiene su compendio el boceto, teológico. lo tiene bocetado ya, lo tiene estructurado. Pero... Ustedes realmente me hacen sonrojarme pensando que yo soy tan avispado como para tener Ya. una idea sobre cómo escribir sobre estas cosas, Pero, ¿no? pero de todas maneras, Guillermo, no debería poner a los que decimos que seguimos las enseñanzas de Jesucristo en una especie de estado de alerta, de pararnos ante todo esto y de no tragarnos las cosas tal como nos vienen. El problema está, yo creo, en que en general los cristianos, no importa la denominación de la que vengan, ¿no? Católico, ortodoxo, protestante, da lo mismo, tienen dos cuestiones que se hacen una especie como de divorcio. Uno es la moral, ¿verdad? La moral que nos dice cómo tenemos que creer, por qué tenemos que creer o para qué tenemos que creer, ¿no? Son normas que se nos dan. Pero el problema viene con la ética, es decir, cómo nosotros vamos a articular esa moral. ¿Qué vamos a hacer con el prójimo? ¿Qué vamos a hacer con el prójimo? Bueno, ese es el punto. Es decir, la moral nos dice que la vida es sagrada, ¿no? La vida mía y la vida del prójimo. Ok. Pero entonces la ética nos dice que tenemos que defender nuestra vida y la del prójimo. Las dos. Así es. Pero sin embargo, ahí se produce el divorcio. Ahí está. No, articular la ética es muy complicada y por eso preferimos a veces guardar silencio, esconder la cabeza como la avestruz, qué sé yo, y no mirar las cuestiones que están pasando en nuestro alrededor, como por ejemplo cuando hoy día, específicamente en los Estados Unidos, la Corte Suprema ha autorizado a los agentes de inmigración para ir y irrumpir en las casas, por ejemplo, sin una orden de arresto, una legal. orden de arresto legal, sí. Solamente por una sospecha. Yeah. Es decir, cuando la norma de la moral, la norma legal en este caso, ya se corrompe, ya no tiene esa atadura que la sujetaba antes, entonces, ¿qué cosa de defensa tenemos, verdad? Entonces, ahí es donde el cristianismo a veces tiene un problema porque no quiere mirar estos hechos y denunciarlos como debería ser, para que entonces haya también una especie de refrenar muchas de estas cosas, ya que cuando se trata de los seres humanos podemos ir a los excesos muy fácilmente. Pues otro de los problemas que me gustaría que conversáramos, ¿no? En esta ocasión, en una conversación cercana, es también la influencia de los medios tradicionales y los medios digitales. Y los medios religiosos, quizás, que contribuyen, también, ¿no? sí, mucho a la conversación. Sí. Con su presencia de un lado o del otro, o con su ausencia, cuando deberían de hacerse presentes. Y yo creo que es algo también que influye mucho la situación en la cual nos estamos viendo en el presente. Y yo creo que vale la pena conversar de esto en algún momento. Pues vamos a investigar y vamos a traer esa conversación a petición de Elsa. Y queremos invitarte también a que explores más de esta implicación para tu vida personal. Este desafío tremendo que nos ha lanzado Guillermo, que creo es una pregunta extraordinaria, ¿no? Yo tengo mi moral, pero ¿cómo está de activa mi agencia ética, verdad? ¿Es tu fe ante todas estas noticias algo que te impulsa en la dirección correcta, te mantiene callado, te impulsa a algún tipo de acción, ¿verdad? O simplemente te anima a verdaderamente anhelar y desear la existencia de estos imperios hemisféricos? Y lo queremos dejar ahí para que tú también puedas explorar esa posibilidad. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, YouTube, Spotify o donde quiera que descargues tus podcasts. Al hacerlo, explora también los enlaces a los recursos que mencionamos en esta conversación. Deja tus comentarios y contribuye a este tema. Explora también otras conversaciones con otros temas que pudieran interesarte. Y sobre todo te animamos a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de este tiempo juntos. Tú eres nuestra mejor promoción. Así que
Te solicitamos esa ayuda de compartirnos. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Elsa Masón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.